de repente me tachan y me quieren convertir en el villano de una historia mal contada. Mala persona, hablándole de mí mal a todo mundo. Es venenosa, es una chava muy tóxica, muy negativa, pero sobre todo mala. Lo contrario al odio no es el amor, es la indiferencia. Exactamente. Y aquí pocos te son indiferentes. ¿Sabes qué decía mi papá? Cuando quieras acabar a alguien, desprecio e indiferencia. Homosexuales, como lo quieras judías. ver. Sí. A veces... No, bueno, yo tengo un hijo homosexual. No hay manera de que nos vaya mal con Ahí está, Alfredo. ahí está, hermano. Incluso si nos va mal, ganamos todos. Yo siempre he dicho que yo hasta perdiendo gano, cabrón. Sí, es una gran frase. De hecho, ya así comenzamos Yo hasta perdiendo gano. este espacio. Gracias por venir, Alfredo. Mi querido amigo. ¿Qué te iba a decir? ¿Nombre completo? ¿Es Alfredo Adame o...? Alfredo Adame von Knupp. Es alemán, mi mamá era alemana, es B chica o N, que es el D, eran familias nobles, las dos familias de mi mamá, ¿Suizos alemanes? ¿Cómo? ¿Suizos alemanes? No, alemanes de Wiesbaden, Alemania. Fueron familias nobles, eran familias de nobles, aristócratas, económicamente muy poderosos, bueno, ya sabes, eran terratenientes. Claro. Mi mamá nació en un castillo. Okay. Nació en el castillo del Rothenstein en Wiesbaden, que está a 30 minutos de Wiesbaden. Okay. Tenía dos hermanas y pues nació en un castillo. Tenía una nana, las tres hermanas, una nana en la mañana que las levantaba, las bañaba, las vestía, luego otra nana que andaba todo el día con ellas y luego otra nana que las dormía en la noche. Sí, les ponía pijamas. Nobleza. Sí, eran nobleza cañón. Y mi abuelo, el alemán Max von Knupp, en esa época los hijos de aristócratas de las familias muy pudientes los mandaban a la escuela de guerra. Okay. Por eso el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial estaba lleno de generales nobles, o sea, era puro aristócrata que los mandaban a los hijos de los aristócratas a la escuela de guerra. Entonces fue fue el general más joven de la Primera Guerra Mundial. Okay. La guerra de las trincheras. Sí. Y fue el general más joven. Y ganó. Mariscal le llamaban, ¿no? No, pero el mariscal es más alto todavía que los generales. Y el mariscal es más alto. Okay. El mariscal es prácticamente, los mariscales son 5 o 6 en el ejército que manejan 10 batallones. Había uno muy famoso, el zorro del desierto. Sí, ¿no? Erwin Rommel, el zorro del desierto. La misión de África. Era el mariscal, ¿no? El Africa Corps era lo que manejaba él, Erwin Rommel. Pero me decías, entonces. ¿Cómo? Bueno, y entonces. En la Primera Guerra, mi abuelo tenía 19 años, era el general más joven, y le otorgan la Cruz de Hierro de primer grado porque atrapó a 300 soldados rusos, él solo con 5 cuates. O sea, estaban los rusos y les hicieron creer que atrás traía todo el batallón, y entonces los agarraron y se los llevaron 6 kilómetros a un campo prácticamente de prisioneros. Y lo condecoraron. Mi abuelo tenía las 3 cruces, de los 3 grados. Y entonces. Qué maravilla. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y mi abuelo era general alemán. Okay. De repente, antes de la guerra, mi abuelo manda a mi abuela y a mi mamá y a sus hermanas a la Our Lady of the Lake en San Antonio, Texas, que era una escuela de señoritas ricas, ¿me entiendes? Era muy bueno. Sí, era un internado de señoritas ricas. Le compra una casa a mi abuela en San Antonio y a las 3 hermanas las meten a la Our Lady of the Lake. Y luego de repente, poco después de la Operación Valquiria, mi abuelo sale huyendo de Alemania. Intento fallido por asesinar a Hitler para que tengan contexto. Exactamente. Klaus von Stauffenberg. Entonces eso me lleva a preguntarte, ¿tu abuelo intentó derrocar a Hitler? Lo que pasa es que mi abuelo, cuando viene el intento de la Operación Valquiria y falla, se pela de Alemania. Y entonces se viene y compra un rancho entre Nueva Rosita y Musquis, Coahuila. Sí, claro. Un rancho enorme, el Infante. Y entonces él se empieza a dedicar a la crianza de ganado y a llevar ganado a la frontera. Llevaba 3,000 cabezas de ganado, 4,000 cabezas de ganado. ¿Por qué acá, Alfredo? ¿Qué lo hace tomar la decisión de Musquis, Coahuila? Bueno, ya lo había visto. Hay una razón, ahorita te voy a contar la historia. Hay una razón
por la que yo pienso. Ok. Entonces mi abuelo pues, se viene aquí, termina la guerra, a los alemanes ricos pues los mandan a sus casas en San Ángel, él tenía muchas propiedades en San Ángel, que es una zona muy, muy cara de México. Claro. Y ya con mi abuela y mi mamá y sus hermanas, ¿no? Y entonces los hacen prisioneros. A los alemanes pobres pues, o clase media los mandan a Perote, igual que a los japoneses. En Argentina, los mandan, ¿no? a Perote. Cerca de Jalapa, Veracruz. Okay. En la carretera Veracruz, en Perote, Veracruz. Okay. Y entonces, bueno, pasan los años, te voy a decir por esto, pues es la duda. De repente, mi hermano, el grande, se casa con una muy prominente hija de familia, de un abogado muy famoso en México. Y entonces tiene una hija y 2 hijos, ¿no? Y empieza, pues ya los niños crecen y todo, y de repente agarra y mis sobrinos, los 2 los mandan a estudiar a Boston, ¿sí? Para abogados. Sí. Ok. Y estando allá en Boston, de repente, uno de mis sobrinos, pues agarra y va a una de esas de heráldica. Ya sabes que los gringos tienen de estos que te investigan todo tu árbol genealógico. Claro. Entonces tú dices, no, pues yo soy tal, mi apellido es tal, y entonces te pagas mi linaje, una cantidad, quiero saber de dónde vengo, mi ascendencia. Y entonces paga costaban caros, como $3,000 el estudio. Y empiezan a investigar, y sale que el abuelo paterno, Max von Knoop, estaba señalado por el FBI como espía alemán. Ok. Entonces pudo haber sido trabajaba para Estados Unidos. No, para los nazis. Okay. Para los nazis. O sea, decían que era un espía alemán. Y por eso llegó a México. Y entonces ahí es donde me viene a mí el link de que, bueno, a lo mejor, porque Goebbels en esa época empezó a mandar muchos. En México era un hervidero de nazis. Estaba Hilda Kruger, pues porque teníamos mucho petróleo, porque teníamos acero, porque teníamos hierro, porque muchas materias primas para la guerra. Entonces, desde 1936, Hitler empieza a mandar gente a México para, pues, obviamente para tratar de capitalizar. Sí, para tratar de agarrar los materiales para la guerra. Y entonces viene Hilda Kruger, una actriz alemana, viene la Alemania le ataca unos buques a México por no alinearse con ellos, ¿verdad? Bueno, ¿sabes cómo estuvo el potrero del llano y todo eso? Pero ¿sabes cómo estuvo la onda? Fueron los gringos, porque México se estaba convirtiendo en un país pro-nazi, ¿sí? Y los apoyaban. Y entonces el presidente Franklin Delano Roosevelt agarró y dijo, a ver, vamos a apretarle las tuercas a los mexicanos. Por ejemplo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo de Jan. Al papá. Sí, el abuelo de Jan, lo amenazó con que si seguía promoviendo a los nazis, le cortaban la venta de bulbos para las emisoras de radio. Sí, y empezaron a amenazar a todo mundo. Y luego, pues la historia es, o lo que se supone o la sospecha, es que los mismos gringos hundieron los 2 buques, el potrero del llano y el otro, los hundieron y le echaron la culpa, a los alemanes. Y entonces México tuvo pues que voltear bandera, y entonces ya se fue del lado de los gringos. ¿Qué crees que pasó con el pintor austriaco, Alfredo? Tú realmente en tu mente, con todo este conocimiento ¿Cuál pintor austriaco? Hablo de los bigotitos para que no nos desmoneticen, pero ¿qué crees que pasó con Adolfo? Ok, sí, bueno. Pues, ¿qué pasó? ¿Búnker? De la nada. ¿Submarino a Argentina? Sí, seguro. Mira, ¿Cianuro? Hay muchas. Yo he visto tantos documentales. Hay un documental muy bueno de persiguiendo a Hitler, de un argentino. Y bueno, hay tantas, que llegó a la Bahía de Pericos en Argentina, que llegó a esto, que estuvo en las Misiones. He visto tantos documentales que de verdad yo sí podría dudar. No tienen. Lo único que quedó de Hitler fue lo que los rusos decían que tenían, que era un pedazo de cráneo con un balazo aquí. Pero luego, en 1980 y tantos, vuelven a hacer otro estudio y resulta que ese cráneo es de mujer. Hitler tenía aproximadamente 12 ¿mujeres? No, 12 que lo suplantaban. Ya, o sea, como dobles. Dobles, tenía 12 dobles. Entonces, hay una foto donde está un Hitler acostado, un Adolfo acostado, y está completo. Y se dice que era un doble. Las características son muy parecidas. Luego,
Bueno, está lo de la quema, los cuerpos quemados. El de Eva Braun y su sobrina estaba casado con ella, ¿no? No, Heli. Bueno, a Hitler se le suicidaron dos. Primero fue un amante que tuvo, no me acuerdo cómo se llamaba esa muchacha. Y luego vino Heli, que era la hija de su media hermana, de Adolfo Hitler. Y entonces se la lleva a vivir a un departamento en Berlín, y la historia es que él la vejaba, la abusaba psicológicamente, la abusaba sexualmente, hacía cosas que hacía. Bueno, a ver, o sea, era adicto a la metanfetamina. Era adicto, se le ve temblando. Sí, el doctor Morell le empieza inyectando al principio vitaminas y le hace una mezcla de agua destilada con algunos, algunas fórmulas como la glucosa, como esto y lo otro, y le empiezan a funcionar. Él tenía tremendos problemas gástricos, tenía tremendos problemas gástricos. Y entonces el doctor Morell le empieza a inyectar esto y luego empieza a crecer la ansiedad, como va la guerra, empieza a crecer, y entonces se desarrolla en Alemania por órdenes de Hitler y de Himmler una metanfetamina que es el principio básico, que se llamaba pervitin. Esto se diseña para los soldados alemanes. Por eso, aguanten. ¿Te acuerdas que la guerra empieza con la Blitzkrieg? Claro, es la operación relámpago. Entonces, de repente, los soldados alemanes, 8 días caminando en la guerra, invadiendo Polonia, invadiendo todo, y pues iban bien con metanfetamina. Sí. Y obviamente hasta 8 días duraban sin dormir, sin comer, sin nada. Crearon un super soldado. ¿Okay? Y es muy parecido a lo que se meten los jóvenes hoy en día, claro, ¿no, Alfredo? O sea, claro. Es una metanfetamina que también como contexto, y tú que eres un hombre tan culto y me sabrás explicar, se dice, aparte de la operación que invadir Rusia, que no, sin terminar de aplastar a Inglaterra. La de Rusia es Barbarroja, la operación que llevan a cabo. Pero el invierno ruso es el los que agarró. Le pasó lo que a Napoleón. Sí, le pasó lo que a Napoleón. Sí, mucha ambición. Y entonces ya habían hecho un pacto, Stalin y Hitler tenían un pacto de no agresión, y de repente Hitler, como todo, pues lo rompió. Acuérdate que él el 1 de octubre de 1939 invade Polonia. Sí. Es cuando las escenas esas que levantan la, y bueno, lo meten y Polonia lo gana en 3 semanas. Y entonces empiezan y tenían el pacto de no agresión. Stalin ya le tenía mucho miedo a Hitler, porque sabían que era un loco. Luego se empieza a aliar con Benito Mussolini y todo este rollo. Y entonces Hitler de repente ordena la Operación Barbarroja, la invasión de Rusia. Y empiezan a llegar a Rusia, de verdad, avanzan, o sea, cosas rápido, atroces. Es otra Blitzkrieg con acciones totalmente, barbáricas, ¿no? O sea, violaban, quemaban aldeas y empiezan. Pero a medida que van caminando, de repente empieza el invierno. Frío. Y el invierno ruso en la estepa puede llegar a -50 grados. Entonces, los alemanes no estaban bien preparados en cuanto a equipo, botas, todo ese rollo para el frío. Y se empiezan a quedar atorados. Toda el mecanismo de guerra, los tanques empiezan a quedar atorados. Antes de que venga el invierno ya como tal, te estoy hablando más o menos de octubre, vienen los deshielos, los primeros deshielos. Hay unos deshielos porque se empieza la condensación incluso del agua, y la humedad relativa es muy alta, y vienen unos deshielos que crean mucho lodo, y luego ya viene la nieve. Entonces se atora el ejército alemán y se empiezan a morir de hambre y se empiezan a morir de enfermedades, unas diarreas que terminaban con la vida de un soldado en 5, 6, 7 días. O sea, totalmente se Ahora, deshidrataba. ¿qué tan cierto es, Alfredo, que los mariscales tenían mucho miedo de tomar decisiones y Hitler dormía y se levantaba tarde? Y eso también afectó mucho la guerra porque no se atrevían a tomar las decisiones sin que el Führer no se levantaba antes de las 12 del día. Y esa pereza de comunicación entre Hitler y sus generales y sus mariscales y todo, pues fue lo que ocasionó fue que no se pudieran tomar las decisiones. Cuando entran al frente ruso, en ese momento pues van ya los generales y los mariscales
van avanzando, van avanzando. Entonces de repente dicen, no, espérate, ya viene el invierno, y el invierno es pues, lo mismo de Napoleón, a Napoleón lo agarró el invierno. Sí. Y entonces de repente se detienen y entonces están esperando la orden. No, pues Hitler está dormido. Y entonces se despierta Hitler y como todo le importaba un comino, agarró y dijo, va, que avancen. Y entonces empezaron a avanzar y tenían dudas. El problema es que la orden era, al que se dé un paso atrás, mátenlo. ¿Sí sabías eso? Claro, o sea, sí, o sea, no hay, él dijo, no hay regreso. Van las tropas. Oiga, general, bueno, hubo generales que los condenaron a muerte. Sí, hubo un general muy famoso que fue el que le alegó una orden y se cayó su avión, despegó de un campo hacia no sé dónde, fue a verlo a la guarida del Lobo, a Polonia, y despegó y explotó el avión. Hitler mató. ¿Qué me si puedes no lo decir? obedecías. Y entonces cuando pasa esto de la Operación Barbarroja, la orden era adelante, y el que dé un paso atrás, que lo mate los mismos soldados. ¿Qué me puedes decir del día D y sobre todo una pregunta que ya muchos jóvenes se hacen, Alfredo, y es que el verdadero vencedor o la razón por la que se ganó la Segunda Guerra Mundial al eje Roma-Tokio-Berlín fue el aporte de Rusia y no tanto el de Estados Unidos? No, mira, eso toma de Berlín, eso fue una jugada magistral el día D, fue una jugada magistral. Los gringos mandan a hacer todo un batallón de tanques inflables, de jeeps inflables, de todo, y mandan a Patton aquí está Normandía, y 70 kilómetros más arriba está Calais, el puerto de Calais, y ahí te va la jugada magistral. Los ingleses agarran un cadáver de un sastre, era un sastre que estaba en la morgue. Entonces agarran ese cadáver, lo visten como diplomático, le ponen un portafolio de esos que trae una esposa y una cadena, y lo ponen como si fuera un diplomático. Y en el portafolio venían órdenes de cómo iba a ser la invasión de Normandía. Pero no era Normandía, era Calais. Sí, les hicieron creer a los alemanes que iba por Calais. Entonces mandan a Patton con 4 divisiones de tanques inflables y todo. No sé si has visto escenas de guerra que hasta los voltean y todo. Entonces, este cuate, el sastre llevaba entonces un submarino va y lo avienta frente a las costas, ¿ok? Y entonces el cadáver llega flotando y una patrulla que andaba ahí revisando las playas, encuentra el cadáver y le ven la cadena y todo, pues dicen, este es diplomático. Se lo llevan a su cuartel, y entonces ahí pues cortan abren el portafolio, y de repente documentos de pues la invasión será, o sea, información telegramas, falsa. O sea, documentos en clave, pero claves que ya habían decodificado los alemanes de los ingleses. ¿Me entiendes? Ahí también les acababan de decodificar la máquina Enigma. Exacto. La máquina Enigma. Con Alan Turing. Sí, con Alan Turing. Pero Alan Turing lo que se hizo fue el encargado de decodificar todo eso. Pero el problema que tenían era la máquina Enigma, que era una verdadera bronca. Es una combinación, equivale a 9 billones de posibilidades. Sí, porque tenía letras, cifraban números, los cilindros, y tú metías una A y entonces tac, y se cambiaban las claves diario. Y la única máquina Enigma que habían agarrado era la del U-572, un submarino. Los comandantes de submarino tenían la orden de que en el momento en que los atraparan, hundieran el submarino y destruyeran la máquina. Y lo agarran y no se va. Entonces le dicen a Patton, lánzate a Calais. Se va a Calais y le hacen creer a los alemanes que la invasión. Entonces todo el muro atlántico se jala hacia el lado de Calais y de repente llegan por Normandía. Y bolas. Esa fue, si es un golpe. Pues no, o sea, ahí fue donde penetraron. ¿Y lo de Dunkerque también juega un papel? Sí, Dunkerque lo que pasa es que fue un tremendo fracaso para los ingleses, porque les dieron hasta por debajo de la lengua, ¿no? Y también ahí es lo mismo, las equivocaciones de información, porque la inteligencia
del almirantazgo inglés, que era